Me llamo Valeria Reyes, tengo 27 años, y trabajo como asistente ejecutiva en una firma de arquitectura en Ciudad de México. Crecí en una colonia modesta, en una casa donde mi mamá se esforzaba para que no faltara nada, amor, comida, algo de colegio extra si podía. Siempre tuve la convicción de que mi trabajo y mi esfuerzo serían mi mejor defensa y mi mejor camino para salir adelante. Pero hace unos días escuché algo que me hizo cuestionarlo todo, incluso mi lugar en esa oficina. Antes de que sigamos, quiero pedirte algo: si te unes a este canal, no será solo para escuchar historias, sino para sentirte comprendido /diagonal, para ver reflejos de tu vida, de tus heridas, de tus luchas, y saber que no estás sola /diagonal o. Cuando te suscribas, prometo que cada historia traerá algo real, una lección que puedas guardar, un consuelo para tu soledad o una chispa de valentía para seguir adelante. ¿Te parece bien? Entonces acompáñame. Esta historia empieza una tarde cualquiera en la oficina. Llovía afuera, las gotas golpeaban con insistencia los ventanales del piso 14, el cielo gris se reflejaba en los autos estacionados, en el asfalto mojado, en los paraguas abiertos como setas de colores. Yo estaba en mi escritorio, las manos sobre el teclado, revisando correos, cuando escuché una frase que me erizó la piel. Ella es reemplazable. Al principio pensé que lo había soñado, que era un eco de mi propio miedo. Pero no. La voz era clara, cortante, cargada de indiferencia. Venía de la sala de juntas, entre risas forzadas, como si alguien contara un chiste cruel. Quedé paralizada, mi taza de café humeando, olvidada sobre la mesa. El sonido de mis propios latidos era tan fuerte que no me di cuenta de que alguien me pasaba al lado, extrañado por mi expresión. Desde niña aprendí que el trabajo duro abre puertas. Que el valor de una persona se mide por lo que logra. Pero escuchar que soy reemplazable me atravesó. Si mi trabajo, mi dedicación, mi fidelidad podían ser desechables como un lápiz viejo, ¿qué sentido tenía? Mi pecho se llenó de una mezcla de rabia, tristeza y un escalofrío que me recorrió la nuca. Mi nombre es Valeria porque mi mamá siempre soñó con que yo fuera alguien honesta, íntegra, que no dependiera de nadie más que de sus ganas de superarse. Estudié arquitectura, pero terminé siendo asistente porque me ofrecieron un empleo estable, bien pago, con prestaciones. Sin lujos, pero con dignidad. Me encanta organizar, escuchar, adelantar problemas antes de que aparezcan. Soy buena en mi trabajo, tanto que muchas veces se olvidan de agradecer, hasta que alguien nuevo aparece, digo yo. Ese día decidí que necesitaba saber quién lo dijo y por qué. No por venganza, sino para entender si lo que hago tiene sentido. Si valgo lo suficiente para que mis esfuerzos importen. Porque, aunque nunca me lo digan de frente, algo dentro de mí siente que estoy sola. Que los aplausos callados, las palabras a media voz, todos los silencios me están diciendo lo mismo: ella es reemplazable. Salí de mi escritorio despacio, acomodándome el blazer gris que siempre uso cuando hay juntas importantes. Respiré profundo, fui hacia la sala de juntas. La puerta estaba entreabierta. Alguien hablaba, era el director de proyectos, el señor Mendoza, y otra voz, de tono burlón, probablemente de recursos humanos, o de alguien que trabaja con él. No lo distinguí bien de tan lejos. Me dejé quedarme en el marco de la puerta. Mi mano sobre la madera fría. Y fue entonces cuando lo escuché claramente otra vez. ¿Y para qué invertir tanto en ella? A fin de cuentas, hay muchos como ella. Sentí como si me hubiesen arrancado las entrañas. ¿Muchos como ella? ¿Eso soy yo? Algo maleable, sustituible, una pieza más en un engranaje que desde hace años funciona sin mí, aunque sin mí no sería lo mismo. Quise entrar, gritar, defender lo que he construido con noches sin dormir, con sábados sin descanso, con cargar preocupaciones que nadie más ve. Pero me quedé ahí, paralizada, porque algo me decía que debía escuchar más, entender el contexto, ver quién decía qué, para poder decidir si seguir o si algo debía cambiar. Después de un rato, la conversación se terminó, las risas cesaron, los murmullos se apagaron. Sentí el peso de la traición, de la invisibilidad. Regresé a mi escritorio con la garganta seca, los ojos llenos de lágrimas que me rehusaban a caer delante de los demás. Cerré la puerta virtual del correo electrónico, me levanté, tomé aire con la espalda recta, aunque la idea de llorar me rondaba como un animal herido. Me pregunté si esto era algo que solo yo había percibido, o si muchas veces, sin saberlo, había aceptado silencios, aceptado que me vieran como reemplazable, como alguien sin nombre propio, solo útil mientras no moleste, mientras no sobresalga demasiado.
Me dolía pensar que mis logros, los proyectos que adelanté, los problemas que resolví sin que nadie viera el esfuerzo, pudieran valer tan poco. Al atardecer, camino a casa, el cielo se incendió con tonos de naranja y púrpura. Las luces de la calle se encendían una por una. En el metro, vi rostros cansados, igual que el mío, personas que también cargan un trabajo invisible, que también esconden lágrimas detrás de una sonrisa forzada. Me aferré al pasamanos porque mi cuerpo temblaba, como si cada palabra que escuché en esa sala de juntas se clavara en mis huesos. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la frase, ella es reemplazable. Se repetía como un eco que rebotaba en mi mente. Y yo me preguntaba, ¿lo sentí solo yo? ¿Alguien más estaba ahí, alguien que sabía, alguien que también había escuchado? Al despertar, con la almohada empapada, decidí algo. Hoy iré al fondo. No permitiré que nadie dude de mi valor sin que yo mire a los ojos quien lo dice. Voy a averiguar quién está detrás de esas palabras, y por qué. Porque si alguien piensa que soy reemplazable, ese alguien no me conoce. Y voy a demostrar que me equivoca. Mañana es lunes. Tengo una semana crucial por delante, juntas con clientes importantes, revisiones de presupuesto, presentaciones que demandan cada detalle. Pero más que eso, mañana será mi oportunidad para ver si todo este edificio de silencios y desinterés en el que he encajado puede cambiar. Y mientras me preparo para ese mañana, recuerdo algo que mi mamá me decía cuando chiquita, hija, lo que haces con honestidad, nadie te lo puede quitar. Me aferro a esa frase porque hoy más que nunca necesito creerla. Porque, aunque alguien piense que soy reemplazable, yo sé quién soy y lo que soy capaz de dar. El lunes amaneció gris, con ese tipo de cielo que no decide si va a llorar o va a explotar en luz. Me levanté a las 6 como siempre, aunque había dormido poco y mal. Preparé café sin pensar, como en piloto automático, mientras mi cabeza repasaba la escena del viernes, esas voces burlonas, esa palabra que se me quedó clavada como astilla, reemplazable. En la mesa de la cocina, entre sorbos lentos, abrí mi libreta. La uso desde hace años para anotar cosas del trabajo, tareas, ideas, recordatorios. Pero esta vez escribí algo diferente, si no valgo aquí, ¿dónde sí? Me vi en el espejo antes de salir. Ojeras marcadas, labios secos, el cabello recogido con torpeza. Me puse el suéter azul que siempre me da algo de seguridad. Me lo regaló mi hermana menor cuando conseguí este empleo. Para que te acompañe en las juntas importantes, me dijo con esa fe incondicional que solo los hermanos menores pueden tener. Ya en el metro, entre empujones y estaciones que se suceden como relámpagos, decidí algo. Iba a grabar todo. No por morbo ni venganza, sino por necesidad de verdad. Porque muchas veces uno duda de sí mismo, se cuestiona si realmente escuchó lo que escuchó. Y yo no quería volver a pensar que lo imaginé. Así que, antes de entrar a la oficina, compré una pequeña grabadora digital en un local de electrónica. Nada sofisticado, pero suficiente para captar voces, conversaciones, pruebas. La metí en mi bolso con manos temblorosas. Llegué 15 minutos antes de la hora. Saludé al guardia, al recepcionista, a Mariana, la diseñadora gráfica, con la sonrisa habitual, aunque por dentro estaba hecha un nudo. Nadie parecía haber escuchado lo que yo escuché. Nadie actuaba distinto. Todo seguía igual, como si esa frase no hubiera sido dicha jamás. Encendí la computadora, revisé la agenda del día. 3 reuniones, una con el equipo de presupuesto, otra con el área legal y otra con el nuevo cliente coreano que estaban intentando conquistar. Mi papel, como siempre, organizar, coordinar, tener todo listo para que los jefes brillen. A las 9:45, el señor Mendoza cruzó la oficina. Iba con su traje entallado, el teléfono en la oreja, riendo como si fuera el amo del universo. Me miró un segundo, como quien ve un mueble que está en su lugar, útil pero invisible. La primera reunión fue tranquila, hasta rutinaria. Pero yo tenía los oídos alertas, esperando cualquier palabra que confirmara lo que escuché. Nada. Solo comentarios técnicos, cifras, plazos. La segunda fue más tensa. Estábamos revisando un contrato delicado con posibles cláusulas abusivas. En un momento, uno de los abogados, el licenciado Escobar, dijo algo que me congeló. No hace falta que ella esté, ¿no? Esto lo puede hacer cualquiera. Me giré hacia él, lentamente. Su dedo apuntaba hacia mí, mientras él hojeaba papeles sin siquiera mirarme.
Ella tenía nombre. Yo tenía nombre. Pero él no lo dijo. Mi corazón comenzó a acelerarse. Llevaba la grabadora encendida en mi bolso, y por primera vez agradecí tenerla. Aunque esas palabras fueran inocentes, eran parte del patrón. Disculpe, licenciado, le respondí con voz suave pero firme, la redacción final de ese contrato la revisé yo el viernes, y hay puntos que aún no se han corregido. Si quiere, puedo mostrarle. Él frunció el ceño, incómodo. Asintió sin decir mucho, y el señor Mendoza, que estaba al fondo de la sala, me lanzó una mirada rápida. No de apoyo, ni de molestia. Más bien como si se preguntara de dónde venía esa chispa. A la hora de la comida fui al baño. Me encerré en el cubículo y saqué la grabadora. Escuché el audio con los auriculares. La frase estaba clara, nítida, esto lo puede hacer cualquiera. Y unos segundos después, una risa, casi inaudible, que reconocí como la de Laura, la jefa de recursos humanos. Me apoyé contra la puerta del baño, cerré los ojos. No era una alucinación. No era mi imaginación. Me estaban borrando sin decírmelo. Cuando regresé a mi escritorio, alguien me había dejado un post-it, el cliente coreano llega a 4:30. Que todo esté listo. L, por supuesto, era Laura. Ni siquiera firmaba con su nombre completo. Desde hacía meses me enviaba recados así, con un tono casi de capataz. Como si yo no fuera una persona, sino una extensión del mobiliario. Pasé las siguientes 2 horas organizando la presentación, folletos bilingües, dossier digital, mapas en tercera dimensión. Todo debía estar perfecto. Pero mi mente estaba en otra parte. Me preguntaba qué tanto sabían ellos de mí. Qué tanto hablaban de mí cuando no estaba. A las 4:25, encendí de nuevo la grabadora y la escondí entre las carpetas que iba a llevar a la sala de juntas. Si algo se decía en esa reunión que confirmara lo que temía, lo tendría. Y entonces ocurrió. La junta empezó puntual. Estaban presentes, el señor Mendoza, Laura, 2 representantes coreanos con su traductora, y yo. Durante los primeros 20 minutos, todo fluyó bien. Yo tomaba notas, ofrecía documentos, resolvía dudas logísticas. Hasta que uno de los coreanos preguntó si la persona encargada de la presentación técnica estaría disponible siempre para futuras reuniones. Por supuesto, respondió Mendoza. Aunque, si no está ella, tenemos a otros que pueden ocupar ese lugar. Lo dijo sonriendo, como si fuera algo sin importancia. Pero yo lo sentí como un cuchillo. Laura añadió. Sí, claro. La rotación de personal es algo habitual en nuestra firma. Nada depende de una sola persona. Los coreanos asintieron, satisfechos. Para ellos era una formalidad. Pero para mí, era otra estocada. Terminada la reunión, salí directo al baño otra vez. Cerré la puerta, respiré hondo y revisé la grabación. Estaba todo ahí, las frases, los tonos, los nombres. Ya no tenía dudas. Ya no era paranoia. Me estaban desplazando. Volví a casa ese día con un peso inmenso. En el camino, recordé a mi madre otra vez, su voz suave diciéndome, si un lugar no te valora, no cambies tú, cambia de lugar. Pero yo no quería irme todavía. Quería entender. Quería saber hasta dónde llegaba esto. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Quién decidió que yo ya no era necesaria? ¿Y por qué? Esa noche, mientras preparaba mi cena, comencé a tomar notas. Un mapa de nombres, fechas, frases. Una especie de investigación. Porque si ellos jugaban a ignorarme, yo iba a jugar a observarlos. Y lo más importante, no me iba a ir en silencio. Cuando llegué al trabajo el martes, el cielo seguía encapotado. Había llovido toda la noche, y aún goteaba, como si la ciudad también cargara su propio nudo en la garganta. Caminé hacia la oficina con el paraguas roto que siempre olvido cambiar, y aunque la humedad se me coló en los zapatos, no sentí frío. Sentía rabia. Y debajo de esa rabia, decepción. Nadie debería sentirse invisible en un lugar donde deja el alma todos los días. Y sin embargo, ahí estaba yo, entrando por la misma puerta giratoria, saludando con la misma cortesía a quienes estaban construyendo silenciosamente mi salida. Había pasado parte de la noche escuchando las grabaciones.
Las repetí como quien vuelve una y otra vez a una escena dolorosa, buscando alguna señal de que estaba malinterpretando. Pero no. Las palabras estaban ahí. Claras. Frías. Si no está ella, tenemos a otros. La rotación es habitual. Esto lo puede hacer cualquiera. Y entonces lo decidí, iba a documentarlo todo. No para vengarme, sino para mostrar lo que pasa cuando alguien se acostumbra a que te esfuerces sin pedir reconocimiento, hasta que deja de verte como persona. Ese martes comencé a actuar distinto. Me hice casi invisible. Respondía con monosílabos, evitaba preguntas personales, y me limitaba a observar. Me convertí en una especie de testigo silenciosa de mi propio caso. La primera señal clara apareció cerca de las 11 de la mañana. Me llamaron a una reunión informal en la sala chica, la que está al lado del área de diseño. Fui con la grabadora encendida, por supuesto. Estaban Laura y un hombre nuevo, que no conocía. Se presentó como Ernesto Ramírez, consultor externo para optimización de personal. Estamos haciendo una revisión de perfiles, dijo Laura, y queremos entender mejor tus funciones actuales. La manera en que lo dijo me hizo sentir como si mi trabajo fuera un misterio que ellos necesitaban resolver, como si no llevara 3 años haciendo lo mismo con disciplina y constancia. Ernesto me miró con una sonrisa calculada. ¿Podrías enumerarnos tus tareas diarias, Valeria? Se lo dije todo. Sin adornos, sin exagerar. Desde la coordinación de agendas hasta la logística de eventos, la redacción de minutas, la supervisión de entregas. Él anotaba en su tableta con lentitud. ¿Y qué tareas crees que podrían ser automatizadas?, preguntó Laura, como si hablara del clima. Ahí entendí. No era una reunión de evaluación. Era el inicio del proceso para justificar mi reemplazo. Supongo que muchas cosas pueden automatizarse, pero no el criterio, ni la intuición, ni la anticipación de problemas. Mi respuesta los hizo intercambiar una mirada rápida. Ernesto asintió con una leve sonrisa. Gracias, eso es todo por ahora. Salí de ahí con el corazón agitado. Me temblaban las piernas. Pero al mismo tiempo sentía algo parecido a la claridad. Ya no estaba imaginando nada. Lo estaban preparando todo, el discurso, el pretexto, el reemplazo. Por la tarde, una colega de otra área me envió un mensaje por WhatsApp: «Oye, ¿es cierto que te vas?». Eso se anda diciendo. No respondí. Me limité a mirar por la ventana. La lluvia había vuelto. Fina, constante. Me pregunté quién había comenzado ese rumor. ¿Y por qué nadie me lo decía de frente? Cerca del final de la jornada, pasé por la impresora para recoger unos documentos. Alguien había olvidado un papel sobre la bandeja. Me llamó la atención porque llevaba mi nombre, perfil actual, Valeria Reyes. Era un reporte. Un análisis interno. Lo hojeé, el corazón latiéndome fuerte. Enumeraba mis tareas, mis horarios, incluso días en que había llegado tarde por tráfico o por acompañar a mi madre al médico. En la última hoja decía: recomendación, reubicación o sustitución progresiva. Sentí que me faltaba el aire. Tomé una foto rápida del documento con mi celular y lo dejé en su sitio, como si no hubiera visto nada. Caminé de regreso a mi lugar con pasos lentos, evitando mirar a nadie. Esa noche no cené. Solo me quedé sentada en la cama, escuchando las grabaciones una y otra vez. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir nombres. A armar el mapa completo. Laura, recursos humanos, evidentemente liderando el plan. Mendoza, el director que ya me descartó verbalmente varias veces. Ernesto Ramírez, el consultor, que vino a avalar lo que ya decidieron. ¿Quién más? ¿Quién filtró el rumor? ¿Quién está compitiendo por mi lugar? Comencé a sospechar de Daniela, la nueva asistente junior que contrataron hace 2 meses. Al principio pensé que venía a apoyarme, pero últimamente, Laura la llama a reuniones donde yo ya no soy requerida. Me la encuentro saliendo de juntas en las que yo antes estaba siempre. No es su culpa, lo sé. Ella solo hace su trabajo. Pero está claro que la están preparando para ocupar mi lugar. Esa noche escribí algo más en mi cuaderno: no voy a detener esto, aún. Primero voy a dejar que se hundan en su propio juego. Tenía que aguantar unos días más. Observar. Documentar.
Y luego decidir. ¿Me iría en silencio? ¿Me quedaría a pelear? ¿O haría algo más inteligente? Al terminar el día, me miré al espejo. El rostro era el mismo, pero los ojos eran otros. Más despiertos. Más afilados. Porque cuando descubres que te quieren sacar, pero aún tienes el poder de caminar por tus propios pies, algo dentro de ti cambia. Y yo ya no era la misma Valeria que lloró en el baño el viernes pasado. No sé cómo logré dormir esa noche, pero lo hice. Un sueño liviano, lleno de imágenes vagas, carpetas, voces distorsionadas, pasillos interminables. Me desperté justo antes de que sonara la alarma, con el corazón latiendo fuerte y la garganta seca. En la cocina, mientras esperaba que el café hirviera, me repetía en silencio una frase que escribí la noche anterior en mi cuaderno: a veces la mejor forma de resistir es hacerles creer que estás de acuerdo. Ese miércoles fue distinto. Llegué a la oficina sonriendo. Saludé a todos como siempre, pero con una liviandad estudiada, como si nada estuviera pasando. Como si yo no supiera que ya redactaron mi sentencia. Me propuse algo claro: recopilar pruebas, entender los motivos, descubrir si había alguien más detrás de mi salida. Porque nadie es reemplazado sin que algo mayor se esté moviendo por debajo. Y entonces comenzó a revelarse. A media mañana, Laura me llamó de nuevo a su oficina. Esta vez no estaba Ernesto. Estaba ella sola, con su laptop abierta y ese gesto amable que solo usa cuando planea decirte algo incómodo. Valeria, siéntate. No va a tomar mucho. Me senté sin quitar la sonrisa. Pero por dentro, me dolía la mandíbula de tanto contener la rabia. Estamos reorganizando el equipo. Ya lo sabías, ¿no? He escuchado cosas, sí. Ella asintió, como si yo le estuviera facilitando el camino. Queremos darte la oportunidad de apoyar temporalmente a otra área. No es un descenso, es una reubicación estratégica. Reubicación estratégica. Qué forma tan elegante de decir: te estamos empujando hacia la puerta de atrás. ¿Y cuál sería esa área?, pregunté, con voz neutra. Archivo técnico. Allá necesitan apoyo con digitalización y control de documentos. Tragué saliva. Archivo técnico era básicamente un sótano lleno de papeles viejos. Sin ventanas. Sin interacción. Sin visibilidad. Era donde mandaban a la gente que estaba a punto de irse. ¿Por cuánto tiempo sería? Solo mientras terminamos esta fase de transición. Un par de semanas, quizás un mes. Y luego, ¿qué pasa conmigo? Laura bajó la mirada un segundo, fingiendo compasión. Veremos según las necesidades. Según las necesidades. Esas palabras me dejaron clara una cosa: no había un plan real para reintegrarme. Me estaban desmantelando poco a poco. Salí de esa oficina con una mezcla de rabia y claridad. Ya no había marcha atrás. Volví a mi lugar y, sin que nadie lo notara, empecé a guardar copias de los documentos importantes en mi correo personal. Actas de reuniones donde yo estuve, correos con responsabilidades asignadas, elogios pasados. Todo lo que pudiera servir como prueba de mi valor y de mi trabajo. Al mediodía, mientras organizaba unos documentos, escuché risas desde la sala de descanso. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. Dentro estaban Daniela, Laura y otra colega. Hablaban bajo, pero no lo suficiente. Es buena, sí, pero ya estaba demasiado cómoda. Además, con lo que cobra, podemos tener 2 asistentes. Y Dani está aprendiendo rápido, ¿no? Sentí el estómago revuelto. No solo era un tema de eficiencia o de presupuesto. Era personal. Había incomodado a alguien. Y ahora, bajo el pretexto de optimización, me estaban sacando. Volví a mi lugar. Me senté. Cerré los ojos unos segundos. Respiré. Y tomé una decisión: no iba a esperar a que me echaran. Iba a irme yo, pero a mi manera. Esa tarde, me acerqué a Mariana, la diseñadora gráfica. Siempre fue amable conmigo. No éramos íntimas, pero tenía buen corazón. Le pedí si podíamos hablar 5 minutos fuera de la oficina, en la cafetería del edificio. Aceptó. Mientras caminábamos al elevador, sentí una mezcla de culpa y necesidad. No quería meterla en problemas. Pero necesitaba saber.
Ya sentadas, le pregunté. Mariana, ¿sabes si hay rumores sobre mí? Sé que están moviendo cosas. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la voz. Sí, Valeria, desde hace como 2 semanas se habla de una reestructura. Dijeron que tú estabas siendo considerada para un traslado. Pero también se ha dicho que están buscando justificar tu salida para contratar 2 personas por tu salario. ¿Y eso quién lo dijo? Yo lo escuché de alguien de administración. Pero no te lo quería decir porque no sabía si era cierto. Le agradecí. Le aseguré que no iba a mencionar su nombre. Volví a la oficina con una sensación doble, dolor y libertad. Porque ahora ya no era una sospecha. Era un hecho. Esa noche, en casa, abrí un documento nuevo en mi computadora. Lo titulé Día Cero. Y comencé a redactar todo lo que había vivido en las últimas semanas, fechas, frases, nombres, pruebas. No era un documento de despedida. Era un manifiesto. Me miré al espejo antes de dormir. Esta vez me vi distinta. Más firme. Más clara. No iba a quedarme esperando. No iba a suplicar. Iba a salir, pero dejando una huella. Una que no pudieran ignorar. Una que los obligara a mirarme, aunque fuera por última vez. El jueves amaneció con un aire extraño. No era el clima, aunque el cielo seguía pesado, con nubes bajas e inquietas, sino esa sensación de antesala, como si algo fuera a ocurrir. Me vestí con calma, eligiendo con intención. Me puse la blusa blanca que uso en entrevistas, el pantalón de corte recto que siempre me da firmeza al caminar, y un poco de labial rojo. No por coquetería. Sino como quien se pinta de guerra. Salí con una carpeta bajo el brazo y la determinación de que ese sería un día clave. No el último, pero sí el que marcaría la línea entre lo que fui y lo que ahora soy. Al llegar a la oficina, no saludé a todos como solía hacerlo. Pasé directo a mi lugar. Encendí la computadora. Organicé mi escritorio. Abrí el documento titulado Día Cero y añadí las últimas observaciones de la noche anterior. A las 9:15, Laura me escribió por interno. Valeria, por favor pasa a verme en cuanto puedas. Gracias. Era el momento. Antes de ir, metí la grabadora en el bolsillo interior de mi saco, ya encendida. Me levanté, tomé la carpeta, y caminé hasta su oficina como si fuera una entrevista de trabajo. Pasa, Valeria. Siéntate. Lo hice. Ella estaba tomando notas en su laptop. Me miró con esa sonrisa neutra de los que ya decidieron tu destino. Te pedí que vinieras porque queremos formalizar tu transición al área de archivo técnico. Ya preparamos el traslado, y a partir del lunes comenzarías con tu nuevo equipo. Entiendo, dije sin alterar la voz. Ella se mostró algo sorprendida de que no reaccionara. Es una gran oportunidad para ti. Vas a tener más tiempo para ti, menos presión. Gracias por la oportunidad, interrumpí suavemente. Pero yo tengo algo que entregar también. Saqué la carpeta y la puse sobre su escritorio. Laura la miró como quien no espera nada especial, hasta que vio la primera página, resumen de funciones y aportes de Valeria Reyes, 2022 a 2025. Era un informe detallado. Fechas, cifras, iniciativas que organicé, correos con agradecimientos de clientes, indicadores de eficiencia. Todo. ¿Esto qué es?, preguntó, sin ocultar su molestia. Mi carta de valor. Lo que he hecho por esta empresa. Y también mi respuesta a la idea de que soy fácilmente reemplazable. Laura cerró la carpeta sin leerla completa. Respiró hondo. Valeria, este no es un tema personal. Es organizacional. Ah, sí, dije con calma. Entonces también es organizacional que hayan dicho que conmigo pueden contratar 2 personas por el mismo salario. O que dijeran que, esto lo puede hacer cualquiera, punto. Ella se quedó muda. Su expresión cambió. No sé a qué te refieres. Tengo grabaciones. Ahí sí me miró con otra cara. Ya no era condescendencia. Era alarma. ¿Grabaciones? Sí. Desde la reunión con Ernesto, hasta los comentarios que hicieron en la sala de descanso. No fue casualidad. Lo documenté todo. Solo quería dejar constancia.
Laura intentó recomponerse. Valeria, grabar conversaciones sin consentimiento podría violar políticas internas. Quizás sí. Pero despedir a una persona encubiertamente también. Manipular evaluaciones internas. Justificar salidas con argumentos falsos. ¿Quiere que sigamos hablando de políticas? Hubo un largo silencio. Ella bajó la mirada. ¿Qué esperas con esto? Nada. Ya no espero nada. Solo dejo constancia. Porque no me voy a ir por la puerta de atrás, fingiendo que no vi lo que vi. Esta carpeta también irá al director general. No como reclamo, sino como espejo. Para que se vea lo que construí aquí y cómo lo están borrando. Laura no respondió. Me puse de pie. Gracias por tu tiempo. Salí de su oficina con un temblor interno que apenas podía contener. Las piernas me flaqueaban, pero la dignidad me sostenía. Regresé a mi lugar. Nadie sabía lo que acababa de pasar. Solo Mariana me miró de lejos, como preguntando en silencio si todo estaba bien. Asentí apenas con la cabeza. A las 4:30, recibí un correo de Recursos Humanos. Era una solicitud para agendar una conversación de cierre para el viernes. No decía despido. Pero era claro. Sin embargo, también recibí otro correo, menos esperado. Era del arquitecto Rivas, uno de los socios fundadores que no suele involucrarse en la operación diaria. Solo decía: Valeria, ¿podrías pasar a verme mañana temprano? A las 9. Gracias. Ahí supe que la carpeta había llegado a más manos. Y que algo estaba empezando a moverse. Esa noche, en casa, abrí mi libreta una vez más. Escribí: Hoy les mostré que sí tengo voz. Y aunque me quieran sacar, ahora saben que existo. No sabía qué pasaría al día siguiente. Pero ya no era la empleada callada que agacha la cabeza. Ahora era alguien que se defendía con pruebas, con dignidad y con la verdad. Y eso no lo pueden reemplazar tan fácilmente. El despertador sonó a las 5:45 de la mañana, pero yo ya estaba despierta. Había pasado gran parte de la madrugada mirando el techo, con los pensamientos corriendo sin control. Era como si mi mente no pudiera dejar de repasar todo, las grabaciones, la carpeta, la cita que tenía hoy con el arquitecto Rivas. Me levanté en silencio, intentando no hacer ruido. Me duché con calma, como si cada gota me ayudara a aclarar la mente. Me vestí con la misma blusa blanca del día anterior, no por falta de opciones, sino como un símbolo de continuidad. De resistencia. Me puse el labial rojo que usaba solo en presentaciones importantes. Ese día, lo necesitaba como armadura. A las 7:30, ya estaba en la cafetería frente al edificio. Pedí un café cargado, me senté junto a la ventana, y revisé por última vez la carpeta que había preparado con tanto cuidado. Dentro estaba todo: el informe detallado de mis funciones y logros, capturas de correos, evaluaciones, felicitaciones de clientes, y una memoria USB con las grabaciones más reveladoras. A las 8:50 entré al edificio. Me temblaban un poco las manos, pero caminaba con la cabeza en alto. En el piso 16, donde trabajaban los socios, todo era diferente, el silencio era más espeso, las alfombras absorbían los pasos, y el ambiente olía a poder. La recepcionista me pidió que esperara. A las 9 en punto, la puerta del despacho del arquitecto Rivas se abrió. Él mismo me hizo pasar. Valeria, gracias por venir. Adelante. Me recibió con una expresión seria, pero sin hostilidad. Su voz era grave, pausada. Sus ojos, analíticos. Sobre su escritorio estaba la carpeta que le entregué el día anterior. La había leído. No cabía duda. Nos sentamos frente a frente. Sentí como todo en mi cuerpo se tensaba. Leí todo con atención, dijo sin rodeos. Y también escuché los audios. Me tomé la noche para hacerlo. Asentí en silencio, tragando saliva. Sé que lo que te han hecho no es profesional. Y, lo que es peor, no es humano. Esas palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba una admisión tan directa. Pensé que me darían una respuesta tibia, cargada de burocracia. Pero él fue claro. Voy a serte sincero. Yo no estaba al tanto.
Hace tiempo que he delegado muchas decisiones en las áreas operativas. Tal vez demasiado. Me mantuve en silencio, pero mi mente hervía. Era fácil delegar, hasta que la ceguera cuesta dignidad ajena. Cuando leí tu informe y escuché cómo se referían a ti, sentí vergüenza. Porque una empresa que permite eso, deja de merecer a personas como tú. Me mordí el interior del labio. Parte de mí quería protegerse de lo que parecía un cambio sincero, pero demasiado tardío. Otra parte sentía una extraña forma de alivio. Laura y Mendoza, empecé a decir. Ya no están, me interrumpió. Presentaron su renuncia anoche, después de una larga conversación conmigo. Les di la opción de irse por decisión propia, pero esto no quedará ahí. Me quedé muda. ¿Renunciaron? ¿Y Daniela? Ella no tiene responsabilidad en esto. Fue utilizada, manipulada. Continuará en otro rol, sin relación con el tuyo. Asentí lentamente. Había algo en su tono que me resultaba honesto. Pero sobre ti, Valeria, continuó, quiero saber qué quieres hacer ahora. Me quedé mirando sus ojos, buscando una trampa. No la encontré. No lo sé, respondí con sinceridad. Necesito tiempo. No sé si quiero quedarme. Pero tampoco quiero irme como si nada de esto hubiera importado. El arquitecto Rivas asintió, con una expresión casi solemne. Tómate el tiempo que necesites. Tienes nuestro respeto. Y si decides marcharte, lo harás por la puerta grande. Nos despedimos con un apretón de manos firme. Cuando salí de esa oficina, sentí que el aire era otro. No más denso. No más hostil. Algo había cambiado. Al regresar a mi escritorio, Mariana fue la primera en levantar la vista. Me sonrió con complicidad. No preguntó nada. No hacía falta. Todo el mundo ya sabía que la verdad había salido a la luz. Esa tarde, recibí 2 correos. Uno, de Recursos Humanos, solicitando una conversación de cierre para el viernes. No mencionaban despido, pero estaba claro que aún quedaban piezas por mover. El otro correo me dejó sin aliento. Era del arquitecto Rivas. Valeria, estamos desarrollando un nuevo programa de ética interna y prevención de abuso organizacional. Si decides quedarte, quiero que lo lideres. Sería un paso importante hacia una empresa más justa. Quedo atento a tu respuesta. Leí ese mensaje 3 veces. Cerré los ojos. No lloré. Pero sentí un peso irse. Tal vez por primera vez en años, alguien me estaba viendo de verdad. Esa noche, en casa, le conté todo a mi madre. Se quedó en silencio mientras hablaba. Al final, solo dijo. Te quisieron hacer desaparecer, pero hiciste algo más fuerte, te volviste imposible de ignorar. Apoyé mi cabeza en su hombro, como cuando era niña. No sabía aún si me quedaría o me iría. Pero algo era seguro. Ya no era esa mujer invisible que solo respondía correos y organizaba agendas. Ahora era alguien que se había hecho escuchar. El viernes amaneció sin nubes, pero dentro de mí todavía llovía. Desperté antes del amanecer. Ni siquiera había claridad en el cielo cuando ya estaba de pie, con una taza de café entre las manos y 1000 pensamientos chocando en mi cabeza. Tenía 2 caminos frente a mí. Uno me ofrecía justicia, reconocimiento, incluso una oportunidad de reconstrucción dentro de la empresa. El otro, libertad. Comenzar de cero. Sin cadenas, sin cicatrices recientes, sin tener que seguir viendo los pasillos donde me hicieron sentir invisible. Tomé mi cuaderno y escribí una pregunta en letras grandes. ¿Quiero quedarme por dignidad? ¿O me voy por libertad? No tenía la respuesta. Aún no. A las 8:45 estaba sentada frente a la oficina de Recursos Humanos, esperando mi conversación de cierre. No había rabia. Tampoco miedo. Solo una especie de paz silenciosa que me envolvía. Había hecho lo que debía hacer. Había hablado. Me había defendido. Laura ya no estaba. Su silla, vacía. En su lugar, una nueva encargada, la licenciada Salazar, que apenas me conocía. Su voz era amable, pero formal. Valeria, quiero comenzar esta reunión agradeciendo tu profesionalismo en este proceso. He leído el informe que entregaste.
Y también he sido informada de las medidas que ya se han tomado. Asentí sin hablar. Ella continuó. Sé que esta no ha sido una situación justa. Por eso, no estamos aquí para forzarte a nada. Queremos saber si estás dispuesta a considerar una continuidad en la empresa, bajo nuevos términos. Le agradecí con un gesto. Estoy al tanto de la propuesta del arquitecto Rivas, dije. Pero todavía no he tomado una decisión. Ella me miró con atención. ¿Qué necesitas para decidir? Cerré los ojos un instante. Lo supe en ese momento. No necesitaba más tiempo. Lo había tenido todo claro desde la noche anterior, pero no quería admitirlo. Ahora, frente a esa pregunta, algo dentro de mí se acomodó. Necesito irme. Lo dije sin temblor. Sin duda. Solo verdad. La licenciada Salazar se enderezó en su silla. ¿Estás segura? Sí. Me quedé demasiado tiempo en silencio. Y aunque agradezco que ahora reconozcan mi valor, no quiero seguir construyendo sobre un terreno que me quiso enterrar. Ella asintió con respeto. No intentó convencerme. Entonces formalizaremos tu salida. Tendrás todos los beneficios que te corresponden, y más. El arquitecto Rivas insistió en que se te entregara una carta de recomendación firmada por él personalmente. Dijo que es lo mínimo que puede hacer. Me emocioné. No por la carta, sino por lo que significaba, una redención, aunque tardía. Antes de irme, pasé por mi escritorio por última vez. Guardé mis pocas pertenencias, una libreta, un par de libros, una taza que decía, hoy será un gran día, irónico, pero cierto. Mariana se acercó con los ojos llenos de tristeza. ¿Ya te vas? Sí. Me abrazó fuerte. Te vamos a extrañar mucho. Yo también los voy a extrañar, a los que sí me vieron. Me despedí de algunos compañeros. Otros me miraron con culpa. No dije nada. Cada quien carga su silencio como puede. En la salida, me detuve frente al ventanal del piso 14. La ciudad se extendía bajo mis pies, ruidosa, caótica, viva. Sentí que volvía a respirar. Antes de cruzar la puerta, me encontré con Daniela. No la había visto en días. Valeria, lo siento. No sabía exactamente a qué se refería. Pero la miré con ternura. No fue tu culpa. Ella bajó la mirada. Aprendí mucho viéndote trabajar. Le sonreí. Espero que nunca tengas que pasar por lo que yo pasé. Pero si algún día te hacen sentir menos, que sepas que no estás sola. Salí de ahí sin mirar atrás. Caminé hasta el metro con paso firme. La ciudad seguía siendo la misma, pero yo no. En casa, me serví una copa de vino. Abrí la laptop. Comencé a actualizar mi currículum. Pero no como quien busca huir, sino como quien está lista para elegir. Esa noche, me acosté con una sensación nueva, libertad conquistada. Y aunque no sabía qué vendría después, tenía claro algo. No era reemplazable. Nunca lo fui. Lo que era reemplazable, era el lugar que no supo valorarme. Los primeros días después de irme de la oficina fueron raros. No sabría describirlos de otra manera. Me despertaba temprano, como si aún tuviera que correr al metro, preparar juntas, revisar correos. Mi cuerpo seguía en modo automático, pero mi alma estaba en pausa. El silencio era abrumador. En casa no había teléfono sonando, ni notificaciones de Slack, ni gente pidiendo cosas urgentes, que ya no lo eran. Había solo eso, silencio. Y yo. Pasé los primeros 2 días limpiando. Cajones, estantes, carpetas llenas de papeles que ya no significaban nada. Me di cuenta de que había dejado de vivir mi propia vida hacía años. Encontré, entre tantas cosas guardadas, una hoja suelta con una lista de cosas que quería hacer antes de los 30. Me quedé mirándola como si no fuera mía. Tenía 27. Y apenas había tachado una, conseguir un trabajo estable. Pero ese trabajo estable me había dejado rota. Pensé en Daniela. En Laura. En Mendoza. En todo lo que me callé por tanto tiempo. Y en cómo, incluso después de ganar el respeto, preferí irme. Me pregunté si había hecho lo correcto. Hasta que el domingo por la tarde,
recibí un mensaje que lo cambió todo. Era de una excompañera de universidad, Lucía Romero. No hablábamos desde la graduación. Vi lo que pasó contigo. Una amiga que trabaja ahí me contó. Valeria, eres increíble. Te admiro. Y necesito a alguien como tú para un proyecto. ¿Tienes tiempo para una llamada? No tardamos ni 10 minutos en hablar. Su voz sonaba igual que siempre, entusiasta, impulsiva, visionaria. Había creado una pequeña consultora de gestión organizacional enfocada en empresas familiares y negocios en crecimiento. Estamos creciendo. Y necesito a alguien que sepa lidiar con caos, con estructuras rotas, alguien con cabeza fría y alma fuerte. Pensé en ti. Me reí. Vaya manera de describirme. Es que eso eres. Lo que hiciste fue valiente. Y se necesita gente así para cambiar las cosas desde adentro. Me propuso una colaboración por 3 meses. A prueba. Freelance. Nada de contratos grandes ni seguros médicos. Pero con autonomía total. Flexibilidad. Y voz propia. Acepté sin pensarlo. El lunes siguiente, en vez de ponerme mi ropa de oficina, me vestí con jeans y una blusa suelta. Abrí mi computadora. Organicé un espacio de trabajo en la mesa del comedor. Y comencé algo nuevo. Al principio fue extraño. No tenía a nadie diciéndome qué hacer. Pero poco a poco fui recuperando algo que había olvidado, mi intuición. Analicé estructuras, propuse procesos, redacté manuales, ayudé a resolver conflictos internos en una empresa que estaba al borde del colapso. Y me sentí útil de verdad. No solo operativa, sino influyente. Cada vez que alguien me decía, gracias, por una solución, una parte de mí sanaba. Como si la Valeria de la oficina, la que se escondía detrás del trabajo bien hecho, empezara a levantarse. Un viernes, mientras estaba en una reunión con un cliente, sonó una notificación en mi celular. Era un correo del arquitecto Rivas. Valeria, espero que estés bien. Quería contarte que el programa de ética que tú inspiraste ya está en marcha. Lo llamamos Voz Interna. Cada mes, revisamos casos reales y aprendemos de ellos. No estás aquí, pero tu huella quedó. Gracias. Lloré. No por nostalgia, sino por justicia. Por reparación. Por la certeza de que incluso cuando te vas, puedes dejar algo mejor que lo que encontraste. Esa noche llamé a mi madre. Le conté todo. Ella escuchó en silencio, como siempre. Al final me dijo. Te quitaron un lugar, pero tú creaste el tuyo. No todos pueden decir eso. Y tenía razón. Ya no era la asistente eficiente. No era la reemplazable. Tampoco la que se fue. Ahora era la que eligió. La que puso límites. La que habló cuando era más fácil callar. La que decidió no quedarse donde ya no crecía. Y eso era libertad. Habían pasado ya varias semanas desde que comencé a trabajar con Lucía, y cada día me sentía más firme sobre la decisión que tomé. Lo que empezó como un experimento freelance se estaba convirtiendo en un nuevo capítulo profesional, pero, sobre todo, personal. Estaba aprendiendo a trabajar sin miedo. Sin que cada error mínimo fuera una sentencia. Sin tener que demostrar mi valor cada mañana. Era libertad. Sí, otra vez esa palabra. Pero ahora no solo era una emoción, era una rutina. Aún así, no todo era tan fácil como sonaba. Porque aunque mi entorno había cambiado, las marcas que me dejó mi antiguo trabajo seguían ahí. Me descubrí en más de una ocasión revisando 3 veces un correo antes de enviarlo, dudando de mi tono, pidiendo disculpas por cosas que ni siquiera estaban mal. Lucía lo notó. Valeria, no tienes que disculparte tanto. Nadie aquí está esperando que seas perfecta. La miré, incómoda. Es una costumbre difícil de quitar. Ella me respondió con algo que no voy a olvidar. Entonces cámbiala por otra. En vez de disculparte por existir, empieza a agradecerte por resistir. Y eso hice. Lentamente, empecé a cambiar el perdón por molestar por un gracias por tu tiempo. Empecé a hablar en voz más alta, a dar mi opinión sin miedo de que alguien me viera como una amenaza. Pero fue una tarde de viernes, cuando creía que estaba cerrando ya ese capítulo, que algo inesperado sucedió.
Estaba regresando de una reunión en el sur de la ciudad, cuando recibí una llamada de un número que no reconocía. Dudé en contestar. Pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Valeria Reyes? Preguntó una voz al otro lado. Sí, soy yo. Hola. Habla Daniela. No sé si me recuerdas. Me detuve en seco. Claro que la recordaba. Sí, te recuerdo. ¿Puedo hablar contigo 5 minutos? Sé que no tienes ninguna razón para escucharme, pero necesito hacerlo. Su voz temblaba. No de miedo, sino de algo más profundo. Dolor, quizás. Dudé. Parte de mí quería colgar. Pero otra, necesitaba cerrar el ciclo de verdad. Está bien, respondí. Te escucho. Daniela suspiró. Valeria, lo que pasó en la empresa, yo lo supe. No desde el principio, pero después empecé a entender. Me metieron en todo eso sin que yo pudiera decir nada. Me ofrecieron más responsabilidades, me invitaban a reuniones donde tú no estabas, y yo, acepté. No sabía cómo decir que no. No dije nada. La dejé hablar. Después de que te fuiste, el ambiente cambió. Nadie volvió a confiar del todo en nadie. Laura y Mendoza se fueron, sí, pero el daño ya estaba hecho. Y yo me quedé con la culpa. ¿Y ahora qué quieres, Daniela?, pregunté, con voz serena. No quiero que me perdones, Valeria. No te llamo por eso. Solo quería que supieras que aprendí. Que lo que te hicieron me enseñó más que cualquier curso o maestría. Y que estoy intentando ser mejor. Ser más valiente. Me quedé en silencio unos segundos. Luego le dije. No esperes que te diga que todo está bien. No lo está. Pero agradezco que me lo digas. Porque yo también aprendí. Y ahora sé que no siempre se trata de quien hace el daño, sino de quien lo permite. Yo permití mucho tiempo que me borraran. Ya no más. Gracias, Valeria. Cuídate, Daniela. Y colgué. Cerré los ojos. Respiré hondo. No sentí alivio, pero sí algo parecido. No era perdón completo. Pero era comprensión. Daniela fue una pieza en un sistema que se alimentaba de miedo. Y yo también lo fui. Por años. Esa noche escribí en mi diario. Perdonar no es decir que estuvo bien. Es aceptar que ya no tiene poder sobre ti. Y con eso, entendí que perdonar no era un regalo para quien falló. Era libertarme a mí misma. El lunes siguiente, Lucía me propuso algo nuevo. Quiero que lideres un taller sobre ética organizacional. Tú, con tu historia. No como teoría. Como experiencia. Me quedé mirando su cara, buscando señales de que estaba bromeando. No las encontré. ¿Yo, hablar frente a otros sobre lo que viví? Sí. Porque lo que viviste es lo que muchos viven. Pero casi nadie lo dice en voz alta. Acepté. Temblando por dentro. Pero acepté. Y empecé a preparar ese taller como si fuera mi manifiesto. Sin victimismo, sin heroísmo. Solo verdad. Verdades incómodas, humanas, necesarias. El auditorio no era grande. Cabían unas 30 personas. Pero cuando me paré frente a ellas, con el micrófono en la mano y los focos apuntando directo a mis ojos, sentí que estaba frente al mundo entero. Era mi primer taller. El título, No eres reemplazable, cómo defender tu valor en ambientes hostiles. Lo había escrito yo. Cada palabra. Cada ejemplo. Cada pausa. Y sin embargo, no tenía idea de cómo iba a reaccionar la gente. Los asistentes eran jóvenes en su mayoría, recién egresados, becarios, empleados de pequeñas empresas, algunas emprendedoras, un par de personas mayores. Muchos miraban con expectativa, otros con cansancio. Todos traían su propia historia a cuestas. Respiré profundo. Y empecé. Me llamo Valeria Reyes. Tengo 27 años. Hace unos meses, me hicieron creer que yo era reemplazable. Y casi lo creí. Silencio. Pero un día escuché a un directivo decirlo. Lo dijo en voz baja, sin saber que yo estaba cerca. Y eso me hizo encender algo que llevaba mucho tiempo apagado,
mi voz. Hablé por casi una hora. Conté mi historia con honestidad, sin dramatismo. Expliqué cómo el silencio me fue desdibujando. Cómo la eficiencia puede volverse una trampa cuando se espera de ti que nunca falles, pero nunca brilles más que los demás. Cómo me entrenaron a no molestar, a no incomodar, a estar siempre disponible, incluso para mi propia destrucción. Pero también hablé de cómo una carpeta con pruebas, una grabadora encendida, y una decisión firme me devolvieron la dignidad. Nadie se movía. Nadie interrumpía. Muchos tomaban notas. Otros simplemente me miraban, con los ojos brillantes. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Y luego, los aplausos. No eran escandalosos. No eran de teatro. Eran aplausos de entendimiento. De esos que nacen no por lo que dices, sino por lo que haces sentir. Después se acercaron a hablarme. Una mujer de unos 50 años me abrazó sin decir nada. Un joven me pidió que le enviara la presentación. Una chica me dijo, con lágrimas en los ojos: gracias por decir lo que yo aún no me atrevo a contar. Ahí supe que todo valió la pena. Todo. Incluso lo más doloroso. En los días siguientes, me empezaron a invitar a otros espacios. No solo a contar mi historia, sino a asesorar a empresas que querían hacer las cosas de otra forma. Ética laboral, cultura organizacional, liderazgo humano. Temas que antes solo leía desde lejos, ahora eran parte de mi día a día. Mi nombre empezó a circular en redes profesionales. No como la exasistente, sino como alguien que transformó una injusticia en una causa. Y sin darme cuenta, construí mi lugar. Ya no dependía de una empresa para sentir que valía. No necesitaba el título en un correo corporativo. Ni el escritorio junto a la ventana. Mi valor ya no lo dictaba nadie. Lo decidía yo. Un día, varios meses después, recibí un paquete sin remitente claro. Dentro venía un sobre y una pequeña libreta. El sobre tenía una nota. No sé si recordarás esto. Me lo mostraste una vez, hace años, cuando estudiábamos. Dijiste que algún día escribirías tu historia. Creo que ya es hora. Era Lucía. Había encontrado una vieja libreta que usábamos en la universidad para anotar ideas de proyectos. Yo había escrito ahí una frase. Algún día contaré mi historia. Para que otras personas no se callen la suya. Me reí. Y lloré. Y esa misma noche, empecé a escribir un libro. No por fama. No por venganza. Sino porque hay batallas que, cuando se cuentan, se vuelven herramientas para otros. Hoy, mientras termino de escribir estas últimas líneas, vuelvo a leer mi propia historia. Y me doy cuenta de algo importante. No fui víctima. Fui sobreviviente. Y después, me convertí en testigo. Y luego, en guía. Me hicieron creer que no importaba. Y terminé haciendo que cientos de personas se vieran reflejadas en mí. No, no era reemplazable. Ninguna persona lo es, cuando trabaja con dignidad, corazón y verdad. Y si alguna vez vuelves a sentirte así, invisible, desechable, ignorado. Recuerda esto. Tú no estás aquí para encajar en un sistema que no te ve. Estás aquí para construir uno nuevo, donde nadie más tenga que desaparecer en silencio. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por escucharme. Y si algo de lo que viví tocó tu historia, entonces esta historia también es tuya.